Muy buenas a todos. Todavía quedan 79 días para el inicio del Tour Down Under, pero las plantillas de varios equipos todavía no han sido cerradas, así que continuamos nuestra cobertura del mercado ciclista. En esta ocasión nos centraremos en tres equipos World Tour: el UAE con Pogačar y Torres, el Intermarché y el Ineos Grenadiers, con nuevos datos sobre Tom Pidcock. También hablaremos de los tres Pro Teams italianos y de los 6 mejores de esa segunda división: Israel, 1X, Tudor o el Lotto con Van Gils y Buidar. Ya sabes que si te va gustando el vídeo, si me puedes dejar un like y suscribirte al canal. Y vamos ya con el repaso. Empezamos nuestro noticiero con el UAE Team Emirates, que ya cuenta con los dos primeros ciclistas de todo el pelotón profesional firmados hasta la final de 2030, Tadej Pogačar y Pablo Torres. El esloveno ya estaba vinculado al UAE hasta diciembre de 2027, y tras firmar una de las temporadas más locas de la historia, logrando la triple corona con Mundial, Tour de Francia y Giro de Italia, 12 victorias de etapa entre ambos, además de triunfos en Lombardía, Estrada y Cataluña, y exhibiciones día sí, día también, ha extendido por 3 temporadas más. Según el diario La República, Pogačar pasará de cobrar 6 a 8 millones de euros al año, totalmente merecidos. En cuanto a Pablo Torres, su increíble exhibición en Colle delle Finestre, que le dejó tan solo 12 segunditos de imponerse en el Tour de Porvenir, ha convencido al UAE para subirle al primer equipo tras un único año sub-23 en el Gen-C, el filial. Esto, sumado a su segundo puesto en el Giro Next Gen y buenas actuaciones en los de Aosta y Friuli, sin haber cumplido todavía 19 años, convierten a Pablo en uno de los más grandes talentos para la escalada. Veremos cómo se desarrolla entre tantísimo gallo las 6 próximas temporadas. Torres tendrá entre sus compañeros a 2 buenos veteranos que podrán enseñarle muy bien el oficio. Hablamos del tan contrastado escalador Rafał Majka, que ha disipado los rumores de su retirada al renovar por una temporada más con el UAE tras escudar a Tadej Pogačar en su dominante Giro de Italia, y de Marc Soler. El triple ganador de etapa en la Vuelta tenía contrato con el UAE hasta el final de 2025, pero han decidido ampliarlo por 2 temporadas más. Soler viene de realizar una grandísima Vuelta a España, es un buen gregario y uno de los más combativos del pelotón, un nombre clave para el UAE. Del equipo emiratí tenemos un segundo fichaje, Rune Herregods. Hablamos de un versátil y combativo ciclista cuyo mejor atributo es la contrarreloj, en la que el UAE es especialista. Gracias a ella, Rune se impuso este 2024 en el ZLM Tour y fue tercero en el campeonato belga. Ha firmado por 2 temporadas. Y finalizamos con Luca Jaimi, de 19 años, que desveló en una entrevista con InBC que había firmado un contrato de 6 temporadas con el UAE, los 2 primeros en el filial, de los que ya ha cumplido 1, y los 4 restantes en el primer equipo. Una apuesta arriesgada para el equipo, pero muy segura para el joven, que fue segundo en la Chrono de Nations Sub-23 y destaca en los esfuerzos individuales, las distancias largas y la pista. Del equipo del que salen Herregods y Teunissen, el Intermarché, tenemos también varias novedades. 2 son los ciclistas que han oficializado su retirada: Boy Van Poppel, hermano mayor de Dani, del Bora, un buen corredor de clásicas llanas y de pavés, y también buen lanzador, y Lilian Calmejean. Este último dice adiós con tan solo 31 años, sintiéndose menos realizado con el ciclismo de más alto nivel estas últimas temporadas, hasta el punto de rechazar una oferta del Euskaltel para continuar en 2025. Consiguió 12 victorias en su carrera, incluyendo un épico triunfo en el Tour de Francia 2017 con el Direct Energy. Otro veterano del perfil de Van Poppel, Baptiste Plancaert, vuelve al Van Rysel-Roubaix tras 10 años, cuando el equipo era conocido como Roubaix Lille Métropole. Lejos quedan sus increíbles 2016 y 19, en los que consiguió 2.600 puntos UCI, pero esta temporada en las kermesse belgas ha mostrado que le queda chispa. Y una posible salida que sería dolorosa es la de Taco van der Hoorn. Tras volver a la competición, año y medio después de su conmoción en el Tour de Flandes 2023, Taco logra demostrar su talento y combatividad, imponiéndose en la Elfstenden Race. De prolongarse, sería el último corredor del Intermarché para 2025, pero algunas fuentes indican que esto no sucederá. ¿Quizás debido al reducido presupuesto? El que se seguirá en el equipo belga es Dries de Putter, que ha renovado por 2 temporadas y está a punto de cumplir 22 años. Hablamos de un proyecto de Flandrien con cierta rapidez que se ha desempeñado casi siempre como gregario en clásicas y trenes de sprint, aunque pronto le llegará su oportunidad. De Putter tendrá 2 nuevos compañeros especializados en recorridos sinuosos, Louis Barguet y Alexander Kamp.
El primero deja la Arkea con 24 años tras mostrar un buen espíritu combativo y logrando varios top 10 en la Cadel Evans Cretosian Road Race, Vitré, Guangxi o La Igeglia. En el futuro podría destacar en las Ardenas, algo que Alexander Kamp logró en 2023, finalizando noveno en la Amstel y sexto en la Flecha Brabanzona, además de imponerse en Région Pays de la Loire Tour y ser séptimo en Quebec. Estos resultados fueron cortados de pleno en 2024, pero Kamp tiene calidad como versátil pegador. El siguiente capítulo es para Tom Pidcock y el Ineos Grenadiers, que parecían encaminados a separar sus caminos hasta hace justo 2 semanas, como vimos en el penúltimo noticiero ciclista. El 15 de octubre, Daniel Benson y The Escape Collective ya daban por segura la salida de Pidcock y situaban al Q36.5 como la opción más fuerte. Una fuente interna de dicha formación desveló a Benson que tras fallar en el reclutamiento de Hirschi y Alaphilippe, el equipo estaba realizando una muy seria apuesta para llevarse a Pidcock, al que definió como el salvavidas que necesitaban para recibir invitaciones a los eventos del World Tour. Con el patrimonio del dueño Iván Glasenberg, que podría estar alrededor de los 11.000 millones de dólares, el esfuerzo económico para incorporar a Pidcock era realizable. Un tema a solventar habría sido el del proveedor de bicicletas, pues el equipo tiene contrato con Scott para la próxima temporada, aunque bajo la cartera de Glasenberg también tenemos a Pinarello, la marca empleada por Pidcock en el Ineos y con la que está estrechamente relacionado. ¿Y qué podemos decir del resto de equipos interesados? Otra opción para el talento multidisciplinar fue la del Bismal Bike, con Benson planteando que el rechazo final a Teunissen podría deberse a un movimiento del británico. Pero Bram van de Capelle negó esta posibilidad rotundamente. Por su parte, Cycling News desveló la existencia de conversaciones entre equipo y ciclista, pero estas se rompieron debido a que el Bisma se negaba a aceptar que el británico llegase acompañado por su séquito. Una tercera alternativa para Pidcock fue la del Astana, aunque se enfrió notablemente hasta el punto de quedar fuera de la carrera. De acuerdo a Van de Capelle, otra formación que siguió este camino fue el Red Bull Bora, pues ese interés tan potente que vimos en julio y agosto parecía haberse disipado hasta pasar a un segundo plano, a pesar del vínculo existente entre el ganador de la Amstel Gold Race y la marca de bebida energética. Este mismo periodista sacó a la palestra una quinta vía, la del Tudor Pro Cycling Team. A pesar de la gran inversión ya realizada, Van de Capelle informó que este equipo estaría a punto de cerrar un acuerdo con Red Bull como copatrocinador adicional, no el principal. Con los vínculos antes mencionados y la superioridad del Tudor sobre el Q36.5 podría ser una opción interesante. Pero, ya sea porque quizás Pidcock nunca fue realmente un objetivo, como indica Cycling News, el Tudor ya ha completado su plantilla para 2025 con 30 ciclistas, el límite máximo, siendo los últimos Mika Hemming y Larry Warbasse. Así que Tom Pidcock al Q36.5, ¿no? Pues como dije al inicio, todo indicaba que sí, pero el 19 de octubre Daniel Benson sacó la exclusiva de que las negociaciones tripartitas entre Ineos, Pidcock y el equipo suizo se habían roto. ¿Quién fue el responsable? El propio Ineos, que se retiró de la operación retractándose de las condiciones iniciales de salida que había pactado con su ciclista. El equipo obligará ahora al de Leeds a cumplir el resto de su contrato, que se extiende hasta el final de 2027. Pero este no tiene por qué ser el final del culebrón, pues Benson indica que el Ineos podría haberse retirado de estas primeras negociaciones para buscar unas condiciones de salida de Pidcock más beneficiosas. Hemos pasado de estos últimos meses con el equipo británico dispuesto a pagar parte del millonario salario de una de sus estrellas, cifrado en al menos 3 millones de euros anuales, para facilitar su salida, a que, al menos de momento, ambas partes continúen juntas en 2025. Recordemos las críticas lanzadas por Pidcock hace unos meses, la debacle sucedida en el Lombardía, los comentarios de varios expertos sobre cómo le gusta manejarse al ciclista o lo hartitos que algunos podrían estar de él. Yo veo una relación irrecuperable, pero veremos cómo avanza todo. Y un último apunte. La salida de Pidcock estuvo tan cercana en un momento que el Ineos tenía listo un plan de contingencia para rellenar el vacío fichando a un sustituto que podía estar en el mercado. Y os puedo confirmar que ese era Maxime Van Gils, pero para conocer más detalles sobre su futuro tenéis que ir al capítulo del Loto. Ya que estamos, continuemos con Ineos Grenadiers, que tras varios años en declive, llegando a finalizar séptimo en el ranking UCI esta temporada, va a llevar a cabo una serie de cambios en su organigrama y estructura, totalmente necesarios si le preguntas a Ethan Hayter y otros muchos. Estaréis viendo en pantalla las nuevas incorporaciones, entre las que destaco la de Kurt Asle Arvesen, como nuevo jefe de la dirección deportiva,
ciclista del Sky en 2010 y 11 y uno de los grandes responsables del 1X hasta que fue echado del mismo por su nuevo manager, Thor Hushovd. Otro cambio de Ineos podría ser el establecimiento de su equipo de desarrollo, un beneficio del que ya disfrutan casi todos los restantes del World Tour. Este rumor fue comentado por Daniel Benson y hay que aclarar que quizás no sería un filial al uso como el del Lotto, Visma o Groupama, sino más bien una alianza con un equipo ya existente, el Lotto Kernhaus PSD Bank. Su propietario, Florian Monreal, no quiso confirmar ni desmentir este posible acuerdo, pero hablamos de un conte alemán del que salió Kim Heyduk, actualmente en las filas de Ineos, ya que podrían llegar próximamente Theodor Storm y Peter Oxenberg, dos jóvenes talentos de Ineos. El primero no llegó a debutar con su nueva camiseta este 2024 por diversos problemas, y Oxenberg fue anunciado hace unos meses como nuevo recluta. Otras novedades de Ineos involucran a Elia Viviani y Cameron Wurf. Sobre el primero circularon rumores de retirada, pero el sprinter y Pistad aseguró al medio Sportface Italia que sueña con volver al Giro de Italia e incluso lograr una victoria de etapa. A pesar de que ambos dirán entender que se quedarían en el equipo en 2025, a día de hoy no parece que vayan a ser mantenidos, y no hay hueco, pues el Ineos ha anunciado el fichaje por una temporada de Lucas Hamilton, procedente del Jayco Alula. Se desempeñará como gregario en la montaña, pues veo difícil que vuelva a su nivel de 2019 o 21, en los que fue cuarto en la París-Niza y top 10 en Cataluña y Romandía. El antiguo Sky estaba sondeando el mercado en busca de un velocista de emergencia hace 2 semanas, habiéndose rumoreado la opción de Caleb Ewan, y también estaría interesado en el polivalente Martijn Tusveld, que no continuará en el DSM y es un gran amigo de Thymen Nannesman. La cuestión está en que, para hacer hueco a uno de estos dos, a Viviani o a Wurf, Pidcock tendría que salir o deberían mandar a Storm y o Oxenberg al Lotto Kernhaus, de cerrarse esa alianza. Finalizamos este apartado con la despedida oficial de Luke Rowe, que pone fin a su carrera de 13 años en la misma estructura, Sky Ineos, y se unirá al Decathlon G2R en 2025 como nuevo director deportivo. Damos paso a los Pro Teams y al Israel Premier Tech, que anunció un nuevo fichaje por 2 temporadas, Pierre-André Coté. Tras el cierre del Human Power Health en 2023, el canadiense encontró hueco en el filial del Israel, con el que ha realizado una muy sólida temporada incluyendo top 5 en Croacia o Loire Atlantique, y ganándose una muy merecida promoción. 4 de sus compañeros la próxima temporada serán Jakob Fuglsang, cuya renovación por fin se hizo oficial y disputará su última temporada antes de retirarse con 40 tacos, el veterano capitán de ruta Guillaume Boivin, que cumplirá su 10ª en el equipo, y el dueño Sylvain Adams confesó que estará encantado de mantenerle en nómina hasta el final de su carrera, el valioso y rápido Flandrien Tom Van Asbroek, que ha sumado 600 puntos este 2024, incluyendo una victoria de etapa en el Tour de la Provence, o el sprinter Itamar Einhorn, que ha logrado 4 triunfos entre los Tours de Ruanda y Taiwán. 3 que finalizan contrato con el Israel y no deberían continuar, según diversas fuentes, son Mason Holliman, Guy Sagiv y el veterano Simon Clark, que ya tiene 38 añazos. ¿Se viene retirada? Por parte del 1X tenemos varias novedades. La primera se relaciona con el Israel precisamente, pues el danés Mats Wurtz-Smith, del que ya se anunció que tendría que buscar una nueva casa, podría estar en conversaciones con el equipo escandinavo. Otras 2 novedades son renovaciones, la de uno de los 4 hermanos Kulset, Magnus, para 2025, y la de Marcus Hulgaard por 2 temporadas. Tras su gris paso por el Trek, volvió al equipo de casa este 2024 y relanzó su carrera con mucho trabajo y victorias en el Tour de Lovaina y el Campeonato de Noruega en ruta. Peor suerte tienen Odd Christian Eiking, Luis Bendiksen, Marcus Sander Hansen y Niklas Larsen. Eiking se incorporó en febrero y disputó el Tour de Francia, recibiendo una propuesta de contrato en julio que el escalador rechazó y ahora ha sido retirada. El manager Thor Hushovd informó a Landevey que no continuarán juntos en 2025. Luis Bendiksen y Marcus Sander Hansen dejan el 1X tras 2 y 3 años respectivamente. El primero espera firmar un nuevo contrato, mientras que Hansen vuelve al equipo del que salió a final de 2021, un conti danés llamado BHS PL Beton Bornholm. Y en cuanto al pistar, Niklas Larsen, este confirmó a Extra Bladet que desconoce su futuro lejos del 1X, pero que tiene los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 como su gran objetivo. Por cierto, sobre Amund Grøndal Jansen, noruego del Jayco, que había sido rumoreado para el 1X, reconoció que no lo tiene nada claro.
Algunos equipos le buscan en otro rol distinto al actual. También se plantea ser agente de ciclistas y ve al 1X como el escenario más probable para poder continuar su carrera deportiva. Y en cuanto al Lotto Destiny, también tenemos varias novedades. Os dejaré en la descripción el link a 2 artículos que tratan los problemas económicos del equipo y rumores y filtraciones de la cuestionable actuación del manager Stefan Hulot a nivel humano. La ausencia de copatrocinador en 2025 ha tenido un serio efecto en el mercado. No se ha podido mantener a ciclistas como Van Hoeke, Vermeer o Krohn, y el Lotto no está pudiendo efectuar algunos movimientos. Uno es el de Martijn Tusveld del DSM, por el que el equipo belga se había interesado, pero no puede actuar a no ser que se aumente el presupuesto. Al menos ha cerrado la renovación de Arjen Levens para 2025, un sólido gregario que debutó a los 30 años en la Vuelta a España y cazó 3 top 10. Otra extensión totalmente inesperada es la de Logan Curry. Se reportó que el neozelandés ficharía por el EF Education, pero ese acuerdo se debió romper y el Lotto seguirá contando con un invaluable gregario que cazó buenos resultados al inicio de año. Otro que tuvo un comienzo de 2024 fulgurante fue Maxime Van Gils, lo que motivó a su retorno a exigir al Lotto hace unas semanas un incremento salarial. El equipo todavía no ha podido efectuarlo, pero Halo reconoce que el contrato debería ser reevaluado. A pesar de que Ineos debió estar muy cerca de acometer un intento por Van Gils ante la posibilidad de abandono de Pidcock, y el Red Bull Bora también estaba muy interesado y había mantenido conversaciones con su entorno, Halo asegura que todo el coqueteo con su estrella no se ha materializado en una oferta o solicitud firme. El pasado viernes 18 se celebró una reunión entre el equipo, ciclista y su agente que pudo haberse cerrado de manera positiva, pues en estas últimas fechas Van Gils fue parte de una acción promocional de Orbea Gravel y estuvo presente en la primera reunión del equipo. Todo parece indicar que Van Gils se quedará en el Lotto en 2025. El mismo empeño de Hulot con Van Gils lo hemos visto con Jarno Vidar, asegurando que la perla belga tuvo el derecho de firmar con nosotros y ahora tiene la obligación de cumplir su contrato. Pero las leyes belgas dicen otra cosa. Hasta 10 equipos World Tour han mostrado interés en Jarno, con Ineos presentando una fuerte oferta y llegando a darse por hecho su cambio al Red Bull Bora. Su agente se limitaba a decir que las conversaciones estaban en pleno curso, pero finalmente se produjo una reunión el 22 de octubre y para evitar meterse en líos judiciales, la promesa escaladora se mantendrá en el filial del Lotto en 2025. Eso sí, que suban 2026 y 2027 al primer equipo, como estipula la opción existente en su contrato, dependerá enteramente de que sus futuras exigencias sean correspondidas por el Lotto. Si no fuera el caso, Vidar sería libre de negociar con cualquier otra formación. Y cerramos el Lotto con 2 fichajes. El primero es el de Lars Krabs, de 23 años, que ha tenido un primer año como pro muy excitante con el Flanders Valois. Al belga le quedaba un hito más con ese equipo, pero han llegado a un acuerdo para romper su vinculación y permitirle seguir creciendo en el máximo nivel. Y el segundo es Mathieu Coquelman, un joven de 20 años muy versátil que quiere desarrollar su sprint y capacidad contra el crono. En 2025 estará en el filial, y Pro Cycling Stats ya le incluye en la nómina del primer equipo hasta el final de 2027. Este segundo capítulo de Pro Teams se lo dedicamos a Total Energies y los 2 suizos. Empezamos por el Tudor y el cierre de su plantilla para la próxima temporada con 30 ciclistas, el límite máximo, así que nada de Tom Pidcock. Los 2 últimos miembros han firmado para 2025 y son Mika Hemming, de 24 años, que cumplirá su tercera temporada en el equipo, y el veterano escalador y rodador Larry Warbasse, que cumplirá un papel importante como mentor de los jóvenes, capitán de ruta y gregario en todo tipo de terreno. Por tanto, además de las bajas ya conocidas de Camp o Pelot, tampoco seguirán con Fabián Cancellara, el rapidillo rodador y contrarrelojista Tom Bolly, tercero en el ZLM Tour, y el escalador Alois Choron, que pone punto final a su carrera a los 24 años, reconociendo que el mundo del ciclismo profesional ni le llena, ni le conviene, ni le hace soñar. Otro equipo que ha cerrado su plantilla 2025, compuesta por 26 ciclistas, es el Total Energies. Con el adiós de Paul Orcelan, presenta la estructura desde 2015 y que podría haber recibido el interés del Cofidis y Groupama FDJ, el último fichaje es Nicolas Maxegou, que sube tras cumplir 4 temporadas en el filial, el Vendée U. Podría desarrollarse como puncher y ha firmado hasta el final de 2026. Tenemos otra serie de renovaciones, destacando las de 2 que habían recibido el interés de varias formaciones, Sandy Dujardin y Steph Crash, para 2025. El primero es un rápido y muy versátil clasicómano que brilla en el calendario franco-belga, mientras que Crash es un sólido escalador que ha atravesado numerosos infortunios.
16º el último Tour de Francia y 11º la Vuelta 2023, llegando de lesiones. Otro buen elemento, como el sprinter Jason Tesson, ganador de la Route Tourangelle y de etapa en Taihu Lake, además de finalizar cuarto en la Brugge de Pane, ha renovado hasta el final de 2026 junto a Lorenzo Manzan, que esta temporada se ha desempeñado como gregario de lujo. También continuará en el siguiente curso, en Total Energies, su capitán de ruta, Fabien Grelier, que cumplirá su 10ª temporada con el equipo, Alain Josson, un buen gregario para perfiles sinuosos, y el versátil Thomas Bonnet. Finalizamos este bloque con el Q36.5, que anunció el fichaje por 2 temporadas de Milan Bader. El neerlandés llega con muchas ganas de contar con sus oportunidades propias, esas que perdió por completo este año en el Visma, tras su gran final de 2023 como escalador y puncher, imponiéndose en el Tour de Guangxi y finalizando tercero el de Eslovaquia. El equipo de Vincenzo Nibali tendrá 2 bajas más para 2025. James Whelan, que solo ha disputado una temporada con estos colores y dejará atrás el ciclismo en carretera en busca de una nueva forma de ganarse la vida, y Negassi Hailu Abreja, al que se le comunicó en septiembre que no seguiría en el Q36 y se lanzó a Twitter para pedir ayuda en su rastreo de un nuevo equipo que le permita continuar su carrera. El siguiente apartado se lo dedicamos a los 3 pro teams italianos y empezamos por el que se encuentra en una situación más difícil, el Corratec. Sin Giro de Italia esta temporada, ni la siguiente, pues se ha quedado fuera del top 40 del ranking UCI, el equipo está atravesando ciertas dificultades. Los rumores antes de octubre indicaban una posible desaparición, aunque en el Tour de Langkawi ya todo era más positivo, hasta el punto de que la UCI incluyó el 18 de ese mismo mes al Corratec entre los pro teams que habían solicitado licencia para 2025, cumpliendo con el papeleo necesario a tiempo y bajo el nombre provisional Toscana Factory Team Vini Fantini. Con el adiós de Corratec como patrocinador principal, la búsqueda de patrocinadores y fondos necesarios está siendo difícil, y el equipo dará un importante lavado de cara a su plantilla. Del actual, tan solo hay 2 ciclistas, 3 en verdad, con contrato para 2025, Kirilo Zarenko y Mark Stewart, pero se están cerrando renovaciones con varios más. En declaraciones a Espacio Ciclismo, el director del Corratec, Serge Parsani, se mostró decepcionado con el rendimiento de algunos de los ciclistas que ficharon del World Tour, Mareczko, Sbaragli o Padun. Afirmó que cambiarán la mitad de la plantilla e invertirán en jóvenes en vez de veteranos sin compromiso ni voluntad. 4 nombres confirmados por Parsani para la próxima temporada son los de Lorenzo Quartucci, Andriy Ponomar, Valentin Dagbaye y Alexander Balmer. Este último ya ha sido anunciado oficialmente por el equipo tras incorporarse a mediados de 2024, después de sus 2 años en el Jayco, y se le dan bien los perfiles sinuosos. Ya sabemos que el serbio Veljo Stoknik, ganador del Tour de Albania, formará parte del Team United Shipping, un nuevo Conti húngaro. Y uno que muy probablemente no siga es Etienne Van Empel, que tras 2 años en el Corratec reconoció a Wilderflits que está buscando posibles destinos, le gusta mucho el ciclismo y quiere seguir viviendo del mismo, pero que si tiene que colgar la bici, lo hará. Otro que se va al United Shipping es Eric Vetter, tras sus 4 años como pro en el Eolo Polti Cometa. Otra salida de este equipo será la del velocista David Martín, que debería marcharse al Burgos BH y será el único de los españoles del Polti que finalizaban contrato que no seguirá. Así que, según el diario Marca, Alex Martín, Fran Muñoz, el también sprinter Manuel Peñalver, Javi Serrano, Diego Pablo Sevilla y el escalador Fernando III, que ya tenía contrato, serán renovados. También seguirá en la escuadra italiana su hombre más rápido, Giovanni Leonardi, que confirmó a Bici.pro que ha firmado un contrato para 2 próximas temporadas. Este 2024 se impuso en una etapa del Tour de Turquía y logró podios en el Giro, Croacia o la Volta a la Comunidad Valenciana. Además, Ciro Sconamiglio confirmó que a pesar del interés del Astana y otros World Tour, Davide Piganzoli honrará el año de contrato que le queda con el Polti tras destaparse como futuro escalador de categoría, con su 13º puesto en el Giro de Italia y podio en el Giro de Emilia. También gracias a Ciro sabemos que un fichaje del Polti será Ludovico Crescioli, otro proyecto escalador que se impuso en una etapa del Tour del Porvenir e hizo top 4 en el Giro Valle d'Aosta y la Ronde de Lissach. Y finalizamos con el VF Group Bardiani, del que además de la confirmación de la retirada de una leyenda como Domenico Pozzovivo a sus 41 años, ha anunciado 4 fichajes de juniors a los que el escalador tan solo saca 23 primaveras. Filippo Chetolin y Santiago Ferraro han destacado por su velocidad, con victorias en el Giro de Primavera y la Liberazione Juniores, y han firmado hasta el final de 2028, al igual que Andrea Montagnier, también rápido, pero quizás más orientado a las clásicas,
doble ganador de etapa en el Saarland Trofeo. El cuarto, Matías Técnico, ha firmado por 3 temporadas y parece el mejor escalador, imponiéndose en la Piccola Trevali Varesine. Tras más de 20 minutos de máximas novedades, cerramos este nuevo noticiero del mercado ciclista, en el que nos hemos centrado en el UAE, Intermarché, Ineos, Lotto, Corratec o Total Energies. Ahora sí que sí, la próxima entrega será para Movistar Team, lo prometo, junto a otros equipos como el IF Education, Bahrein, Alpecin o DSM, entre los del World Tour. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, like, comentario y suscripción se agradecen y mucho. ¡Hasta la próxima!